En la cena de Navidad vi cómo a mi hermana le regalaban un viaje de lujo y a mi hermano un reloj que costaba una fortuna, mientras a mí me lanzaban una bolsa con cupones vencidos y una frase venenosa sobre que nunca me esforcé lo suficiente. Sonreí en silencio esa noche, pero al amanecer, la casa estaba vacía, mi vida ya no les pertenecía y el cartel de "se vende" fue lo último que tuvieron de mí. Me llamo Caleb y tengo 32 años. Si tuviera que definirme como hijo, diría que siempre fui el fácil. El que no daba problemas. El que no levantaba la voz, no rompía cosas, no pedía de más. El que hacía lo que se esperaba sin necesidad de recordatorios. Saqué buenas notas, empecé a trabajar joven, pagué mis propios estudios y aprendí pronto que quejarse no servía de nada. Ese era yo, el hijo funcional, el confiable, siempre y cuando no molestara. Durante mucho tiempo pensé que eso era una virtud. Hoy ya no estoy tan seguro. Desde afuera, mi familia parecía sacada de una postal. Padre, madre, 3 hijos, jardín impecable y una foto navideña anual con pijamas combinadas que mi madre subía a redes sociales con frases como agradecida más allá de las palabras. Débora, mi madre, siempre trató la imagen pública como una religión y la apariencia como una verdad absoluta. Para ella, lo que se veía importaba más que lo que era. Mi padre, Thomas Walker, nunca fue conflictivo. Simplemente, no estaba. Prefería refugiarse en su taller de carpintería o frente a la televisión viendo deportes antes que involucrarse emocionalmente. Era ese tipo de padre suburbano que cumple con estar físicamente presente, pero emocionalmente ausente, si es que eso tiene sentido. Mi hermana mayor, Ashley, tiene 35 años y siempre fue el centro de todo. Rubia, carismática, sociable. De esas personas que organizan noches de vino con amigas y hablan de energías y vibras como si fueran diagnósticos médicos. Siempre supo cómo captar la atención, y mi madre la admiró por eso desde el primer día. Luego está Logan, mi hermano menor, de 28. El eterno proyecto. El potencial desperdiciado, según algunos, pero para mi madre, el niño dorado. Nunca terminaba nada, saltaba de trabajo en trabajo, de hobby en hobby, de relación en relación. Incluso cuando fracasaba de forma evidente, Débora encontraba la manera de justificarlo como parte de su proceso. Siempre estaba descubriéndose. Mientras tanto, yo construía mi vida en silencio. Levanté una consultora tecnológica pequeña, pero estable, desde cero. Compré mi casa, pago mis impuestos, no hago escándalos ni llego ebrio a las reuniones familiares. Uno pensaría que eso contaría para algo. En mi familia, no tanto. La Navidad, desde que tengo memoria, siempre fue el gran evento de Débora. Su competencia personal. Comenzaba a planearla en octubre con una precisión casi militar, decoración temática, envoltorios de regalo codificados por color, menú diseñado al detalle, y por supuesto, el ritual del intercambio de regalos, donde cada persona debía abrir los suyos de a uno mientras ella grababa las reacciones. Cuando éramos niños era mágico. De adolescentes, una costumbre. De adultos, una puesta en escena donde mi madre era directora, protagonista y público al mismo tiempo. Y cada año, de alguna manera, yo me convencía de que esta vez sería diferente. Que esta vez me vería. No como el responsable, no como el silencioso, sino como su hijo. Pero la Navidad del año pasado fue el punto de quiebre. Llegué el día 23, exactamente como me pidieron. Ni antes ni después. Ashley ya estaba instalada en el sofá, con un conjunto cómodo perfectamente combinado y una bebida con hielo en la mano. Me saludó con un beso al aire y un hola distraído, como si fuera alguien que apenas recordaba del pasado. Logan apareció una hora más tarde con su nueva novia, Brittany, una chica que llevaba gafas de sol dentro de la casa y hablaba casi exclusivamente usando frases sacadas de TikTok. Las habitaciones estaban preparadas con fundas de almohada personalizadas para todos, menos para mí. La mía solo decía invitado. Lo noté de inmediato. No dije nada. Nunca lo hago. La cena fue tensa, como solo pueden serlo las cenas familiares. Ashley habló sin parar de su próximo viaje a Tulum con amigas influencers. Logan presumió sobre una inversión en criptomonedas que, según él, lo haría rico en semanas. Yo asentía de vez en cuando, bebía mi vino y me preguntaba cómo era posible sentirse un extraño en la propia familia. En un momento, Débora me miró y dijo: Caleb, eres demasiado callado. Deberías exponerte más. Aprender a brillar. Sonreí con rigidez. Dirijo mi propia empresa, mamá. Ella hizo un gesto despectivo. Sí, claro. Tu cosita tecnológica. Pero me refiero a algo real. Ashley soltó una risa por lo bajo. Logan se rió más fuerte de lo necesario. Me excusé y me fui a dormir temprano. La mañana de Navidad llegó con toda la parafernalia habitual. Los rollos de canela, la chimenea encendida,
el árbol iluminado y los regalos apilados en montones perfectamente organizados. Todo siguió el guión previsto. Ashley fue la primera. Abrió un bolso de diseñador, un fin de semana en un spa y, finalmente, el gran regalo, un viaje a París, en primera clase y hotel 5 estrellas. «Porque has estado muy estresada últimamente», dijo Débora, radiante. Ashley lloró, gritó de emoción y abrazó a mi madre como si le hubieran salvado la vida. Luego fue el turno de Logan. Un reloj Rolex. Uno auténtico. Sentí que necesitabas algo que te recordara tu potencial, explicó mi madre. Logan, que no tiene empleo estable y una vez incendió su apartamento por usar mal una placa eléctrica, sonrió y le chocó la mano. Finalmente, llegó mi turno. Mi bolsa era notablemente más pequeña. Dentro encontré un paquete de cupones vencidos, la mayoría de negocios cerrados, una pizzería que ya no existía, un descuento para un gimnasio desconocido, recibos arrugados en el fondo, como si la bolsa hubiera sido reutilizada. Miré el contenido, esperando una broma. No la había. Bueno, Caleb, dijo Débora, sin mirarme. Nunca fuiste de los regalos. No eres alguien que requiera esfuerzo. Esa frase. Tan simple. Tan casual. Algo dentro de mí se rompió. No sé si fue el tono, la indiferencia, o simplemente 20 años de tragar en silencio. Pero en ese momento entendí que no era invisible por accidente. Lo había sido por diseño. Solté una risa breve, auténtica, sin rabia ni ironía. No era burla, era vacío. Dejé la bolsa de regalo sobre la mesa, me puse de pie y dije simplemente. Sí, supongo que no. No hubo discusión. No hubo escena. Me fui a dormir. A la mañana siguiente, cuando todos bajaron las escaleras, seguramente esperando más bollos de canela, sonrisas forzadas y la misma rutina de siempre, se encontraron con algo completamente distinto. Silencio. Mi auto ya no estaba. Mi habitación estaba vacía. Y en el jardín delantero, cubierto por una fina capa de nieve, justo donde antes mi padre colocaba cada año sus renos de madera hechos a mano, ahora se alzaba un gran cartel blanco, imposible de ignorar: se vende. No solo me había ido de la casa. Me había ido de todo. Cuando digo que no tenía ni idea de lo que venía, lo digo en serio. Ninguno lo vio venir. Por primera vez en mi vida, yo había sido quien organizó la sorpresa. Y no lo hice por aplausos, ni por reconocimiento. Lo hice porque había llegado a un punto en el que seguir callado, seguir siendo el hijo fácil, ya no era una opción. Pero antes de llegar a esa mañana y a todo lo que vino después, necesito retroceder un poco. Porque la traición no empezó en Navidad. Ese día solo fue el punto de quiebre. La verdad es que llevaba años gestándose, el tiempo suficiente para que yo entendiera que no se trataba solo de descuido o favoritismo. Era algo más profundo. Más cruel. Y estaba cuidadosamente disfrazado de amor. Todo se remonta al verano anterior a esa Navidad. Acababa de cerrar el contrato más importante de toda mi carrera. Una empresa de logística iba a migrar por completo su sistema interno, y mi equipo, sí, mi equipo de 12 ingenieros y diseñadores, fue contratado para liderar el proyecto. Eso significaba jornadas interminables, presión constante y una recompensa económica enorme. Cuando firmé el contrato final, se lo conté a Débora. No porque necesitara celebración, sino porque pensé que quizá estaría orgullosa. Tal vez diría algo sencillo, algo maternal. Algo como: estoy orgullosa de ti. No lo hizo. Sus palabras exactas fueron: ¿logística? ¿Como camiones? No suena muy glamoroso, pero me alegra que sigas ocupado. Mientras tanto, Ashley acababa de lanzar una tienda online de joyería revendida con un sobreprecio absurdo. Débora le organizó una fiesta en el jardín para el lanzamiento, con cupcakes personalizados y un fotógrafo profesional. Logan, por su parte, había reprobado el examen inmobiliario por segunda vez, y aún así Débora publicó una foto suya con la frase: orgullosa de este chico por no rendirse jamás con sus sueños. Yo comenté algo simple: buen trabajo. Débora eliminó el comentario. Dijo que arruinaba la estética. Y eso fue solo el comienzo. En octubre, mi prima Lauren se casaba. Débora insistió en que toda la familia debía asistir. Yo volé desde Chicago, pagué mi propio hotel e incluso mejoré el auto de alquiler de Débora cuando el suyo fue degradado a último momento. Ashley y Logan llegaron tarde, sin regalos, y aún así recibieron elogios por hacer el esfuerzo. Yo ofrecí ayudar con la decoración. Me dieron una escoba. Durante la cena, mi nombre ni siquiera figuraba en la mesa familiar. Terminé sentado junto al DJ, quien fue la única persona en toda la noche que me preguntó a qué me dedicaba. Después de la boda, intenté una última vez tener una conversación real con Débora. Estábamos solos, sentados en el porche, con el sol escondiéndose detrás de los setos que ella mantenía impecables.
Le pregunté con calma porque siempre sentía que yo estaba de más. Porque nunca parecía importarle lo que yo hacía. Ella bebió un sorbo de vino y dijo: Siempre fuiste tan independiente, Caleb. Nunca nos necesitaste como tus hermanos. Dejaste claro que no querías ser parte de todo esto. Todo esto, como si se tratara de algo sagrado. Como si haberme excluido hubiera sido una decisión mía. Asentí y dije: Está bien. Por dentro, algo se movió. No fue tristeza. No fue enojo. Fue cierre. 2 semanas antes de Navidad le avisé a Débora que llevaría a alguien a la cena. Se llamaba Hannah. No era algo serio, pero llevábamos un par de meses saliendo y pensé que sería bueno no estar solo por una vez. La respuesta de Débora fue inmediata. Es muy encima de la fecha. ¿Seguro que se sentirá cómoda? Tenemos una vibra que nos gusta mantener. La misma mujer que había permitido que Logan llevara a una chica distinta cada Navidad desde la universidad. Le dije que no se preocupara. Nos quedaríamos en un hotel. No respondió. La noche de Navidad llegamos puntuales. Ashley y Logan ya estaban allí. Débora saludó a Hannah con una sonrisa rígida y una mirada evaluadora que la hizo ponerse roja. Durante la cena, todas las preguntas fueron para Ashley o Logan. Cada vez que Hannah intentaba hablar, Débora la interrumpía o cambiaba de tema. Logan hizo un chiste sobre mi trabajo, algo de cables y routers. Débora rió tan fuerte que casi derramó el vino. Miré a Hannah. Me devolvió una sonrisa tensa. Más tarde, susurró. ¿Siempre es así? Peor, le respondí. Nos fuimos temprano. En el auto, ella permaneció en silencio un rato antes de decir: Creo que tu madre te guarda resentimiento. No discutí. Tenía razón. La mañana de Navidad fue el golpe final. El viaje a París, el Rolex, los cupones vencidos, y esa frase. Bueno, nunca pusiste demasiado esfuerzo. Esfuerzo. Yo había puesto esfuerzo desde los 13 años. Reparando el techo del garaje con mi padre mientras Logan iba a pruebas deportivas. Trabajando turnos dobles para pagar la universidad. Ayudando a construir la terraza bajo un sol insoportable mientras Logan jugaba videojuegos. Esa noche me fui a dormir. Hannah me tomó la mano. No dormimos mucho. Me di cuenta de algo simple: había pasado toda mi vida tratando de ganarme un lugar en una mesa que nunca estuvo puesta para mí. Antes del amanecer, regresé solo a la casa. Entré con la llave de repuesto. Fui directo al armario. Ahí estaba la escritura. Lo que Débora no sabía, lo que nadie sabía, era que 6 meses antes, mi padre había transferido la propiedad de la casa a mi nombre. No por amor. Por necesidad. La segunda hipoteca estaba atrasada. La casa estaba a punto de caer en default. Pagué hasta el último centavo. No fue un gesto impulsivo ni una reacción emocional. Fue una decisión tomada con frialdad, con números claros y con una paciencia que había aprendido a fuerza de decepciones. Cada cuota, cada interés acumulado, cada transferencia quedó registrada. Cuando terminé, él firmó la cesión sin discutir. Sabía que no tenía margen. Débora nunca se enteró, porque él entendía que ella jamás habría permitido algo así. Para ella, esa casa no era solo un inmueble, era un símbolo, una pieza de control. Le contó alguna historia imprecisa sobre una refinanciación, términos técnicos que sabía que no le interesaban. Ella no hizo preguntas. Nunca las hacía cuando el dinero estaba involucrado. Mientras todo pareciera estable, mientras no se alterara la imagen externa, no necesitaba saber más. Yo le dije que guardaría todo hasta que llegara el momento adecuado. Y, de alguna manera, la mañana de Navidad se sintió exactamente como ese momento. Mientras regresaba al hotel, con las calles aún medio vacías y las luces festivas apagándose, llamé al agente inmobiliario. No dudé ni un segundo. Le pedí que pusiera la propiedad en venta de inmediato. Sin margen para replanteos. Después, escribí a mi abogado. Fue una cadena de decisiones rápidas, firmes, tomadas con una claridad que no había sentido en años. Eso fue lo que encontraron al despertar. La casa estaba completamente vacía. Mi habitación, despojada de cualquier rastro mío. No quedaba ni un objeto olvidado, ni una prenda vieja, ni una caja en el fondo del armario. Y frente al jardín, un cartel de "Se vende" clavado con fuerza en el césped congelado, como una bandera plantada en territorio conquistado. No por venganza, sino por cierre. Pero no había terminado. Aún quedaba una traición más por salir a la luz. Un último golpe de realidad que haría que todo encajara. La carta llegó pocos días después. Durante los primeros días tras mi partida, no recibí absolutamente nada. Ni mensajes, ni llamadas perdidas, ni un solo "¿dónde estás?". Solo silencio. Un silencio tan profundo que resultaba incómodo. Después de todo lo que había dado, de todo lo que había sacrificado, mi ausencia parecía no generar ninguna alarma. O tal vez sí la generaba,
Pero nadie sabía cómo manejarla. Quizá Débora estaba demasiado orgullosa para romper su propia narrativa. O quizá, en el fondo, siempre pensó que yo regresaría solo. Sabía que no duraría. Había removido demasiadas estructuras como para que lo ignoraran para siempre. La verdadera tormenta llegó el cuarto día, justo después de Año Nuevo. Yo estaba en mi departamento en Chicago, sentado frente al escritorio, rodeado de cajas a medio empacar. El lugar aún no se sentía hogar. Era más bien un espacio de transición. Hannah se había ido la noche anterior a su propio departamento. Necesitaba distancia, tiempo para bajar la intensidad de todo lo ocurrido. No habíamos terminado. Al menos eso dijo. Usó una palabra que me quedó resonando: pausa. Dijo que necesitaba entender cómo manejaba yo el dolor antes de comprometerse a algo más profundo. No discutí. Sabía que tenía razón, aunque doliera. Estaba tomando café cuando sonó el teléfono por primera vez. Ashley. No contesté. Luego Logan. Dejé que sonara. Después, Débora. Escuché el mensaje de voz. Caleb. Esto no tiene gracia. Tus hermanos están devastados. Tu padre está furioso. No sé qué tipo de maniobra crees que estás haciendo, pero así no se comporta una familia. Tenemos que hablar. Llámame. Eso fue todo. Ninguna pregunta genuina. Ninguna preocupación real. Solo reproches y una orden disfrazada de llamado familiar. Bloqueé el número sin pensarlo demasiado. Antes de que terminara la semana, comenzaron a llegar mensajes de familiares lejanos. Primos, tías, personas que no aparecían en mi vida desde hacía años. Todos repetían el mismo discurso aprendido: que mi madre estaba destrozada, que esto era excesivo, que no tenía derecho a vender su casa. Como si hubiera dejado a dos ancianos indefensos en la calle, y no estuviera recuperando el único bien que alguna vez pude llamar mío. No respondí a ninguno. En lugar de eso, avancé. Tomé las cajas que ya tenía listas y firmé contrato por una pequeña casa adosada de ladrillo, cerca del río. No era grande ni moderna. Tenía 2 habitaciones, ventanas amplias, una escalera estrecha que crujía al subir. Pero era mía. Y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que justificar mi presencia. No estaba ocupando un lugar prestado. Las primeras semanas fueron duras. No voy a romantizarlas. Dormía mal, me despertaba con pensamientos circulares, repasando conversaciones antiguas. Me sentía suspendido entre la culpa y el alivio. Me preguntaba si había exagerado, si había sido injusto, si todo aquello era realmente necesario. Pero entonces recordaba la mañana de Navidad. El regalo. Esa frase. Las risas compartidas a costa mía. Y la duda se disipaba. El trabajo fue un ancla. Me refugié en la empresa, acepté más proyectos, contraté a 2 desarrolladores nuevos. Nos mudamos a una oficina pequeña en el centro, un segundo piso sin ascensor, con iluminación deficiente pero con una energía honesta. Un lugar donde se podía construir algo real. Poco a poco, sin anuncios ni celebraciones, las cosas empezaron a funcionar. Empecé a levantarme temprano, a correr junto al río, a cocinar para mí sin apuro. Revisaba correos, compré plantas, colgué cuadros. Hice del espacio algo propio. Los fines de semana, iba a una librería independiente cerca de Logan Square donde organizaban lecturas en vivo. Y empecé a escribir. Al principio me sentí ridículo. Me sentaba con un cuaderno frente a mí, mirando la página en blanco como si me desafiara. Pero con el tiempo, las palabras empezaron a fluir. Recuerdos pequeños, escenas olvidadas, frases que habían quedado marcadas sin que yo lo notara. Como aquella vez que me rompí el brazo y Débora me obligó a volver caminando porque pensó que exageraba. O cuando entré a la universidad que soñaba y ella respondió con una advertencia en lugar de una felicitación. También escribí sobre cada ocasión en que me hicieron sentir secundario. Cada gesto mínimo que fue acumulándose con los años. 2 meses después de irme, algo extraño ocurrió. Estaba revisando presupuestos en la oficina cuando mi teléfono vibró. Una notificación de LinkedIn. Débora Walker había avalado mis habilidades de liderazgo. Me quedé mirando la pantalla durante un largo minuto. Luego me reí. No por humor, sino porque era tan coherente que resultaba casi predecible. No podía llamarme para preguntar cómo estaba, pero sí podía hacer clic en una red profesional. No respondí. Esa noche lo escribí en el cuaderno: mi madre siempre repartió elogios como migas en un bosque. Lo suficiente para no sentirte perdido, pero nunca para ayudarte a llegar a casa. En marzo, llegó la avalancha legal. Débora y Thomas Walker finalmente entendieron que no estaba retrocediendo. La casa estaba en venta. Las ofertas comenzaron a llegar. Mi abogada, Margaret, se encargaba de la mayor parte del proceso. Pero un día me llamó con un tono distinto, más serio, más contenido.
Caleb, dijo, hay algo que tienes que saber. Recibí la llamada una tarde cualquiera. Hoy llegó un paquete, me dijo la mujer de recepción. Está dirigido a ti, viene de tu madre. Hubo una breve pausa antes de que continuara. ¿Quieres que te lo reenvíen? Dije que sí sin pensarlo demasiado. 2 días después, el sobre estaba sobre mi escritorio. Era de color manila, sin dirección de retorno. No hacía falta. Reconocí la letra al instante. Dentro no había nada impreso ni ordenado. Era una carta escrita a mano, con tinta irregular sobre hojas arrancadas de un cuaderno común. Cada palabra llevaba la voz de Débora impregnada, como si estuviera hablándome directamente. Caleb, no sé qué estás tratando de demostrar, pero ya lo hiciste. Has dejado en ridículo a esta familia. Has lastimado a tus hermanos. Tu padre ya no sabe ni qué decirte. Siempre actuaste como si estuvieras por encima de nosotros, y ahora veo que era cierto. Pero no olvides quién te crió. No olvides quién te dio de comer, quién te dio un techo, quién te compró tu primer traje, quién te llevaba a entrevistas cuando aún no tenías auto. Tal vez no fui perfecta, pero hice lo mejor que pude. ¿Y así es como me pagas todo? ¿Quieres estar solo? Está bien, quédate solo. Pero no regreses cuando te des cuenta de todo lo que perdiste. No había disculpas. No había autocrítica. Solo un último intento de herir. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No para conservarla con cariño, sino para recordarme que no estaba exagerando, que no estaba imaginando las cosas. Ese fue, creo, mi verdadero punto más bajo. No el silencio. No el enojo. Ni siquiera la soledad. Fue la confirmación definitiva de que mi madre, la mujer a la que había intentado agradar durante décadas, no iba a cambiar. No por mí. No por nadie. Pero tocar fondo tiene algo positivo, no hay más hacia donde caer. Con la llegada de la primavera, algo empezó a moverse dentro de mí. Decidí comenzar terapia. Hannah fue quien me animó, aunque nuestra relación aún no estaba completamente reconstruida. Se mantenía prudente, pero cercana. Me escribía de vez en cuando para saber cómo estaba. Yo no mentía. Le decía que era difícil, pero que estaba trabajando en ello. Mi terapeuta, la doctora Eleanor Brooks, era una mujer tranquila, de cabello plateado, con una curiosa colección de tazas con forma de búhos. Al principio hablaba poco. Se limitaba a hacer preguntas que iban directo a lugares que yo había evitado durante años. ¿Qué esperabas que tu madre dijera cuando le mostraste tu plan de negocios? ¿Qué significaba para ti su aprobación? ¿Quién estás tratando de ser realmente? ¿Y a quién sigues intentando demostrarle que vales algo? Una vez por semana me sentaba en ese consultorio y empezaba a quitar capas que no sabía que tenía. Vergüenza. Culpa. Esa sensación persistente de que solo tenía valor cuando era útil. Como si el amor fuera algo que se pagaba mes a mes, un servicio que había que renovar constantemente. Con el tiempo, sesión tras sesión, el peso comenzó a disminuir. No de golpe, sino poco a poco. Empecé a decir que no, a descansar sin sentir culpa. A poner límites. Y cuanto más lo hacía, más claro veía cuánta parte de mi vida había estado dedicada a cumplir expectativas ajenas. Dejé de hacerlo. Empecé a ser mío. En mayo, la casa se vendió. No volví para vaciarla. Contraté a un servicio y dejé que se encargaran de todo. Los documentos finales los envié, a través del abogado, a Débora y a Thomas Walker. No dejé notas. No me despedí. Ya no les debía eso. Solo me quedé con una cosa, una fotografía. Yo, a los 9 años, sosteniendo un trofeo de una feria científica frente a la chimenea. No había nadie más en la imagen. Solo yo, sonriendo como si, por una vez, alguien realmente me hubiera visto. La enmarqué y la coloqué en la estantería nueva, junto a la planta que Hannah me regaló antes de Navidad. En junio, ella volvió a visitarme. Hablamos durante horas. Esta vez no hubo silencios incómodos. Solo conversación y calma. Paz. Pero el pasado tiene una forma extraña de reaparecer cuando crees que ya lo dejaste atrás. Unas semanas después, recibí una llamada de un número desconocido. Estuve a punto de ignorarla por costumbre, pero algo me detuvo. Tal vez intuición. Tal vez esa sensación de cierre que empezaba a tomar forma dentro de mí. Contesté. Durante los primeros segundos, ninguno habló. Caleb, soy papá. Su voz sonaba distinta. Más cansada. Más vieja. Thomas Walker nunca había sido un hombre expresivo. Siempre serio, contenido, sentado a la mesa con el periódico en una mano y el tenedor en la otra. Pero ahora había algo roto en su tono, como si años de fingir finalmente hubieran pasado factura. Necesito hablar contigo, dijo. Es por tu hermana. No respondí de inmediato. Parte de mí quería colgar. Otra parte, la que aún conservaba una mínima esperanza infantil, se quedó escuchando. Está en problemas.
Problemas serios. Me apoyé contra la ventana de mi oficina. ¿Qué clase de problemas? Tomó dinero, respondió. De tu madre. Y también mío. Fruncí el ceño. ¿Cómo que tomó dinero? Suspiró. Dijo que lo estaba invirtiendo. Que era para la expansión de su boutique. Habló de influencers, de publicidad, de presupuestos. Tu madre le dio acceso total a la cuenta conjunta. Y ahora no queda nada. Cerré los ojos. ¿Cuánto? Dudó. Casi 70.000. No dije nada. No hacía falta. El silencio lo dijo todo. Había gastado el dinero en seguidores falsos, reseñas compradas, y en un supuesto consultor que desapareció. La boutique estaba prácticamente cerrada. Ni siquiera renovó el dominio del sitio web. Y ahora el préstamo para el nuevo condominio en Florida había sido rechazado. Recién entonces, mi madre comenzaba a entender que la casa que vendieron era el único respaldo real que tenían. Así que ahora quiere hablar, dije. Ahora que Ashley resultó ser una mala inversión. Ella no sabe que te estoy llamando, respondió él en voz baja. Eso me sorprendió. No te llamo para que arregles nada, agregó. Solo pensé que debías saberlo. No contesté de inmediato. Sentí el pecho tensarse. No por ansiedad, sino por algo distinto. Por claridad. Hay un momento, cuando has sido subestimado toda tu vida, en el que algo encaja. No nace del rencor ni de la venganza, sino de la lucidez. Ves el tablero completo por primera vez. Entiendes cómo las piezas siempre estuvieron colocadas en tu contra. Y también entiendes que, si te mueves con cuidado, puedes cambiar todo el juego. Ese momento acababa de llegar. Colgué la llamada sin prometer absolutamente nada. No ofrecí consuelo ni explicaciones, tampoco una negativa directa. Simplemente corté. Aún así, no pude escapar de lo que vino después. Durante las 2 horas siguientes me quedé inmóvil, sentado en silencio, con la vista fija en la pared del salón, dejando que cada recuerdo, cada dato suelto y cada conversación inconclusa empezaran a alinearse dentro de mi cabeza como piezas de un rompecabezas incómodo, pero inevitable. La casa ya no existía. Ese refugio que durante años había servido como respaldo emocional y financiero había desaparecido sin dejar rastro. La supuesta red de seguridad, esa promesa implícita de que si algo salía mal, la familia respondería, se había evaporado. Ashley había consumido cada centavo con la misma ligereza con la que alguien gasta fichas en un juego, convencida de que siempre habría más, de que alguien más pagaría la cuenta. Pero esta vez no había más. Y las grietas eran demasiado grandes como para ocultarlas con discursos, sonrisas o publicaciones cuidadosamente editadas en redes sociales. La familia, esa estructura que siempre se presentaba como sólida y ejemplar, estaba expuesta. Sin filtros. Sin maquillaje. Y yo, por primera vez, no era parte del problema. Porque, a diferencia de ellos, yo tenía algo que nunca habían valorado: información, criterio y control. Tenía recursos propios, entendía cómo funcionaban los sistemas que ellos manipulaban torpemente, y sobre todo, tenía ventaja. No económica solamente, sino estratégica. Todo lo que faltaba era elegir el momento adecuado, y diseñar un plan que no dependiera de impulsos, sino de precisión. Al día siguiente, temprano, marqué el número de Hannah. ¿Estás ocupada? Pregunté sin rodeos. Depende, respondió. ¿Ocupada emocionalmente o de forma práctica? Exhalé despacio. Ambas cosas, admití. Y necesito a alguien que piense conmigo, no que me detenga. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Para qué exactamente? Para algo quirúrgico, dije. ¿Limpio? Medido. Hannah soltó una risa baja, casi divertida. Esa es tu forma elegante de decir que quieres vengarte, ¿verdad? No respondí de inmediato. No hizo falta. No voy a fingir que no lo es, dije al fin. Esa misma noche nos encontramos en su apartamento. Había preparado comida tailandesa y despejado la mesa del comedor. Desde el closet sacó una pizarra blanca, vieja pero funcional, y la apoyó contra la pared. La escena parecía sacada de una película de robos, aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta. En cierto sentido, lo que íbamos a hacer requería la misma precisión. Bien, dijo mientras se lavaba las manos. Empieza desde el principio. Sin suavizar nada. Le conté todo. Absolutamente todo. La llamada de Thomas Walker. El dinero que se había evaporado sin explicaciones claras. El colapso de la boutique. El departamento perdido. El silencio calculado de Débora. El desorden constante que Ashley dejaba atrás sin asumir consecuencias. Saqué del cajón la carta. Aquella que Débora había leído con rabia, que había criticado y descartado, y que yo había guardado como si fuera un objeto de otra vida. Hannah la leyó despacio, sin interrumpirme. Cuando terminé, dejó el papel sobre la mesa. Entonces, ¿qué buscas realmente?
preguntó. No dudé. Quiero que enfrenten la realidad. No solo las cifras. Quiero que vean el daño completo, el favoritismo, la manipulación, la mentira sostenida durante años. Quiero que sepan lo que se siente quedar fuera. Quiero que se rompa la ilusión que siempre los protegió. Hannah se recostó en la silla y cruzó los brazos. Eso suena a años de terapia comprimidos en una sola frase. Sonreí con cansancio. No lo hago solo por rencor. Claro, respondió, levantando una ceja. No únicamente por rencor. Esa noche trazamos el plan. No había hackers, amenazas ni destrucción directa. Nada ilegal, nada impulsivo. Mi enfoque siempre había sido otro: silencio, evidencia y consecuencias duraderas. Primer paso: reunir aliados. Con el tiempo había mantenido contacto con familiares que también habían sentido el peso del favoritismo de Débora. Personas ignoradas, minimizadas o directamente excluidas. Lauren fue la primera. Durante su boda, meses atrás, me había confesado que Débora había intentado impedir que yo diera un brindis porque no encajaba con la energía del evento. Le escribí un mensaje simple. ¿Te gustaría ayudarme a exponer una mentira familiar? Su respuesta fue inmediata. He esperado esto toda mi vida. Segundo paso: la fiesta de compromiso. Ashley y su nuevo novio, Tyler, habían anunciado una celebración para principios de julio. Débora ya la promocionaba en redes sociales con entusiasmo exagerado, hashtags cursis y mensajes calculados. El evento sería en un salón elegante, demasiado caro para su situación real. Eso solo confirmaba una cosa: Débora estaba financiándolo, esperando obtener simpatía, o rescates futuros. El público era perfecto. Familiares, conocidos antiguos, amigos estratégicos y testigos suficientes. Tercer paso: la presentación. La idea fue de Hannah. Si la verdad iba a salir a la luz, lo haría usando el lenguaje que Débora dominaba: imágenes, narrativa emocional y aparente perfección. Reunimos pruebas, registros bancarios, correos, demandas, reseñas, mensajes antiguos, documentos públicos. Todo ordenado cronológicamente. Nada exagerado. Nada inventado. La última diapositiva mostraba el sobregiro de la cuenta conjunta. Saldo: $212,37. Debajo, una frase simple: esto es lo que compra el favoritismo. Cuarto paso: el momento. Confirmé mi asistencia. Llegamos tarde a propósito. Sin regalos visibles. Solo una memoria USB, y calma absoluta. Débora fingió sorpresa. Ashley, molestia. Logan evitó mirarme. Caleb, dijo Débora. No pensé que vendrías. Era momento de aparecer, respondí. Además, traje algo. Cuando la presentación comenzó, el ambiente cambió. Al principio, nostalgia. Luego, tensión. Finalmente, silencio absoluto. Y justo cuando Débora intentó apagarlo todo, apareció la carpeta final. Hannah la abrió sin titubear. El documento apareció en pantalla. Y ahí, por primera vez, todos entendieron que aquello no era un escándalo. Era una rendición de cuentas. Nunca les conté toda la historia sobre el testamento de mi abuelo. El verdadero. No la versión pulida y conveniente que Débora presentó durante años como si fuera la única existente. Hay un capítulo de ese pasado que guardé en silencio demasiado tiempo, quizá porque en el fondo sabía que algún día todo saldría a la luz. Mi abuelo, el padre de Débora, fue una de las pocas personas dentro de esa familia que realmente me vio. No como un accesorio ni como una obligación, sino como alguien con valor propio. Era un hombre reservado, inteligente, con un humor seco que aparecía en el momento justo. Prefería escuchar antes que hablar, y cuando decía algo, siempre tenía peso. Durante muchos veranos pasé horas con él en su viejo taller del garaje, alcanzándole herramientas, observando cómo desmontaba objetos con paciencia, enseñándome que arreglar algo bien hecho requería tiempo, atención y calma. Con él aprendí más de la vida que en cualquier otro lugar. Me quiso de una manera que Débora jamás entendió. No con apariencias ni discursos, sino con presencia real. Cuando falleció, durante mi último año de universidad, la lectura del testamento fue breve, casi automática, y demasiado cómoda para algunos. Débora nos explicó que él le había dejado la casa principal, que Logan recibiría un pequeño fondo para invertir a futuro, y que Ashley heredaría una serie de objetos familiares pensados para las siguientes generaciones. A mí me entregaron un reloj antiguo, muy viejo, completamente averiado. No había cuentas bancarias a mi nombre, ni referencias a los años compartidos, ni a los veranos en el taller. Solo una palmada en la espalda y un regreso apresurado a la universidad, como si nada más hubiera existido. Durante mucho tiempo acepté esa versión sin cuestionarla. Hasta que, hace un año, mientras revisaba un antiguo depósito donde mi abuelo guardaba libros y herramientas, encontré algo inesperado.
Dentro de un sobremanila, cuidadosamente pegado a la parte inferior de un cajón de un escritorio antiguo, había un documento. Estaba fechado 6 meses antes de su muerte, debidamente notariado y firmado ante testigos. Era una enmienda legal al testamento. Y lo cambiaba todo. Ese documento me nombraba único beneficiario de toda su herencia, la casa, sus acciones, y una suma considerable guardada en una cuenta de ahorros cuya existencia desconocía por completo. Por alguna razón, Débora nunca había encontrado esa copia. O quizá nunca pensó que yo lo haría. Pude haber ido directamente a un tribunal. Pude haberlo hecho público en ese momento. Pero no lo hice. Aún no. Decidí esperar. Hasta ahora. Diapositiva tras diapositiva, Hannah fue mostrando cada pieza con precisión quirúrgica, la enmienda oculta, la notaría legítima, las fechas, y finalmente la evidencia de que Débora había registrado una versión distinta del testamento apenas semanas después de la muerte de mi abuelo. Una versión cuya firma, analizada por un perito caligráfico independiente, no coincidía del todo. No lo suficiente como para llevarla a prisión, pero sí lo bastante como para dejar una sombra enorme, incómoda e imposible de ignorar. El silencio en la sala fue absoluto. Luego llegaron los murmullos. Las miradas cruzadas. Thomas Walker se puso pálido como si alguien le hubiera quitado el aire. Logan parecía haber perdido el equilibrio, como si el suelo hubiera cedido bajo sus pies. Ashley rompió en llanto. Lágrimas reales, desordenadas. Débora, en cambio, intentó sostenerse. Su voz temblaba, pero seguía afilada. Esto es suficiente, dijo. Ese documento es falso. Mi padre jamás sabría. ¿Jamás sabría qué? Intervine, dando un paso al frente. ¿Dejar algo a la única persona que no lo trató como un medio para obtener dinero? ¿Al único que no le pidió favores cada vez que lo visitaba? Ella me miró con furia contenida. No entiendes cómo funciona esta familia, Caleb, escupió. Tú no formas parte de esto. Nunca lo hiciste. Nunca lo intentaste. ¿Crees que una presentación con papeles viejos va a cambiar algo? Esta familia no se construyó con documentos, sino con lealtad y tradición. Y tú te fuiste. Yo no me fui, respondí con calma. Tú me empujaste fuera. Y ahora simplemente decidí quedarme afuera, pero bajo mis propias condiciones. Pude haber terminado ahí. Pero entendí algo fundamental sobre Débora: su verdadero poder no era el dinero, ni las propiedades, ni siquiera la autoridad familiar. Era el control del relato. De la imagen. De lo que los demás creían. Y perder eso era su peor castigo. Así que hice una última cosa. Le entregué el micrófono a Hannah. Ella aclaró la garganta, sonrió al público confundido y dijo con tranquilidad. Para quienes se preguntan de qué se trató todo esto, no se preocupen. La presentación completa ya fue enviada a sus correos electrónicos mediante un enlace privado. Estará disponible durante 48 horas. Y nos fuimos. No esperamos reacciones. No nos quedamos a escuchar excusas. No les debía mi tiempo, ni mi presencia. Tomé la mano de Hannah y salimos de ese salón caro y alquilado hacia el aire fresco de la noche. Fue como quitarme un abrigo pesado que había cargado toda la vida. Las consecuencias no tardaron. 3 días después recibí un mensaje de voz de Thomas. Solo él. Sin Débora. Me dijo que yo tenía razón. Que lamentaba no haber intervenido antes. Que debió haber visto todo con claridad. No esperaba que lo llamara de vuelta. Guardé el mensaje, pero no respondí. Logan me escribió también. Una disculpa torpe, mezclada con frases motivacionales y humor forzado. No contesté. Ashley desapareció de redes sociales durante semanas. Cuando volvió, su compromiso estaba cancelado. Tyler se había ido la misma noche de la presentación. Tal vez no soportó la verdad. O quizá entendió que la mujer con la que pensaba casarse no era quien decía ser. Su boutique digital cerró. Los seguidores falsos desaparecieron. Su perfil, antes lleno de poses y etiquetas vacías, quedó en silencio. Débora no me llamó. No me escribió. Pero supe por Lauren, quien lo escuchó de Madison, que ella y Thomas vendieron el departamento de Florida incluso antes de mudarse. Redujeron gastos. Débora intentó presentarlo como una elección consciente, pero la familia sabía la verdad. Había perdido el control del relato. Y eso la consumía. Mientras tanto, yo seguí viviendo. El negocio alcanzó un nuevo nivel ese verano. Abrimos operaciones en 2 ciudades más y firmamos con nuestro cliente corporativo más grande hasta el momento. Viajé a Lisboa con Hannah. Sin correos, sin llamadas. Solo luz, música callejera y cenas lentas junto al río. Reímos como niños y hablamos como adultos. Allí, entre callejones empedrados y terrazas al atardecer, ella me dijo que quería construir una vida conmigo. No porque tuviera algo que demostrar, sino porque ya no lo necesitaba. En otoño recibí una invitación para Acción de Gracias. No de Débora.
De Lauren. Este año será diferente, me dijo. Algo pequeño. Gente real. Fui con Hannah. Llevé vino. Llevé calma. Comimos, reímos, compartimos historias. Nadie interrumpió. Nadie minimizó nada. Por primera vez, me sentí en casa. No por la sangre, sino por el sentido de pertenencia. En un momento, Lauren levantó su copa y dijo: por Caleb, por enseñarnos que no hace falta destruir tu vida para ser libre. A veces solo basta con dejar de construir sobre las mentiras de otros. Hubo lágrimas. De las buenas. Más tarde, caminando hacia el auto bajo las luces de la calle, Hannah me miró y dijo: ¿sabes? Nunca buscaste venganza. Me detuve y sonreí. No, respondí. ¿Y cómo llamarías a todo esto? Ella negó con la cabeza. Eso no fue venganza. Fue liberación. Y quizá tenía razón. Porque la venganza busca igualar cuentas. Pero lo que yo hice fue algo mucho más simple y definitivo: salir.